Estimados hermanos, una tremenda alegría estar con usted a esta hora de la mañana, comenzando una nueva jornada. Hay un lindo día, esperamos tener un lindo sol y seguramente calor, ¿cierto? Pero no es del tiempo que quiero hablar, sino de la palabra de Dios. Quiero animarle en este día, hermano. Quiero que confíe en Dios, que espere en su gracia. Usted sabe de las cosas que tiene que enfrentar en este día, pero quiero darle una palabra de aliento. ¿Cuánta gente, cierto, en el tiempo de Jesús estaba desesperada? Pero el Maestro siempre estaba cerca de ellos. Jesús siempre estaba cerca de aquellos que necesitaban escuchar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, pero también, ¿cierto? Un toque de Dios, un toque divino, de salud, de sanidad espiritual, pero también de necesidad física. Jesús tocaba, ¿cierto?, a los enfermos y eran restaurados, eran sanados. Y es el caso de estos dos personajes de los cuales yo quiero hablar en esta mañana. En Mateo, el capítulo 20, verso 29 al 34, dice que una gran multitud seguía a Jesús cuando él salió de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que callaran, pero ellos gritaban con más fuerzas: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los mandó a llamar. «¿Qué quieren que haga por ustedes?», les preguntó. Y ellos respondieron: «Señor, queremos recibir la vista». Jesús, dice la palabra de Dios, que se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron, dice la palabra de Dios. Constantemente, cuando Jesús estaba, cierto, aquí en la tierra, la multitud estaba cerca de él. Se recuerda que la vez anterior yo decía que él tenía que apartarse para orar, para buscar a Dios, para tener comunión con él. Seguro que eran los momentos que él podía estar a solas con el Padre, porque durante el día él estaba rodeado de mucha gente necesitada como usted y como yo. Pero lo maravilloso del Señor, que él cada vez se compadecía de las personas, porque él las miraba necesitadas, ¿cierto? Miraba su vida, porque él veía mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y en este relato aquí de la palabra de Dios, vemos a dos hombres, ¿cierto?, que estaban, dice la Biblia, aquí junto al camino. ¿Cuántas personas siguen ahí, junto al camino, como estos ciegos, ¿cierto?, mendigos, que seguro que no eran personas gratas para la sociedad, eran mendigos lo más probable, y eran desechados. Pero lo maravilloso que para Jesús nadie es rechazado. Entonces vemos la historia de estos dos ciegos, que por falta de visión, ¿cierto?, se encontraban sentados junto al camino, y cuando oyeron a Jesús que pasaba por allí, clamaron por misericordia. ¿No lo haría usted? ¿Cierto? Si estuviera necesitado, ¿no lo haría usted? No me cabe duda que sí. Y no me cabe duda que usted, cuando está necesitado, clama al Señor, ¿cierto?, con insistencia, y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿cierto? Ser perseverante en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, y esta era la condición de estos hombres, ¿cierto?, que clamaron por misericordia. Y cuando ellos clamaron por misericordia, entonces
no clamaron a cualquier persona, sino clamaron al Señor de señores, al Rey de reyes, que podía entonces hacer un cambio en sus vidas. Y en ese momento Jesús, ¿cierto? Cuando clamaron, Jesús se detuvo y les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Gloria al Señor, querido hermano. El Señor siempre trae una respuesta para aquellos que, ¿cierto? Claman a Él. Una respuesta para aquellos que invocan su nombre. Entonces Jesús, compadecido, dice la palabra, los tocó cuando manifestaron su necesidad, ¿cierto? De que eran personas ciegas que necesitaban ver, para cambiar el rumbo de sus vidas. Es así también hoy. Si tú necesitas cambiar el rumbo de tu vida, Jesús lo quiere hacer contigo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que ellos recobraron, ¿qué cosa? La vista, ¿cierto? Jesús hizo un milagro más aquí, porque la vida de Jesús está llena de experiencias para las personas. ¿Mm? Dios quiere darte a ti, querido hermano, o quiero decir en primer lugar, tal vez hoy te sientes doblemente ciego, como estos que estaban ahí junto al camino, sin ver un futuro por delante, sin ver un futuro, ¿cierto? Distinto. Está muy difícil la cosa, ¿cierto? Para todos, las personas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Y quizás te sientes abatido, te sientes aproblemado, con angustias, pero quiero decirte que tengas fe, tengas paciencia, tengas esperanza. Tal vez, como ya he dicho, hoy te sientes doblemente ciego, sin saber a dónde ir, sin futuro, sin tener una esperanza de que algo mejor hay para ti. Pero quiero decirte una buena noticia. Dios no te quiere sentado junto al camino, como estos dos ciegos. Dios quiere darte una nueva visión para que alcances tus metas, para que alcances tus propósitos, los anhelos que hay en tu corazón, pero para que eso suceda, querido amigo, hermano, para que eso suceda, lo único que tienes que hacer, ¿sabe qué? Escuchar la voz de Dios. Yo te invito en este día, como reflexión, que escuches la voz de Dios, porque Él está cerca de ti. Si tú clamas como estos ciegos, el Señor escucha el ruego. Había una tremenda multitud, pero el Señor escuchó, ¿cierto? Que estos dos ciegos clamaron al Señor y Él los mandó a llamar. Entonces, qué importante es escuchar la voz de Dios. El único momento en que tú debes detenerte en el camino es para escuchar la voz de Dios. Así que yo te invito para que hoy aprendas o te detengas en el camino y escuches la voz de Dios. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga. Amén.